Y doy un saludo muy especial a todos los que están a través de la internet. Que Dios los bendiga de manera muy especial. Gracias por su sintonía y por estar conectados con nosotros a través de Facebook, a través de la página La Red Estéreo. Bueno, que Dios los bendiga y bienvenidos en esta noche. Vamos a ponernos de pie en este momento. Vamos a abrir la palabra en Hebreos 11:6 y leemos bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando esté en la cita diga amén. Y que se vaya el frío en el nombre del Señor. Está haciendo frío, hermanos. Está terrible. Yo los hermanos que me hacen como así. Tremendo. Yo siento un frío, no sé qué estará pasando, si ya es la edad o qué será. Pero bueno, estamos ahí firmes. Gloria al Señor. Dice todos a una sola voz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta noche quiero hablar bajo el tema el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe. Vamos a orar. Dios nos bendiga a través de este mensaje. Padre maravilloso, te doy gracias por este momento especial, porque estar en tu casa, estar en tu presencia es grato, Señor. Estar en tu presencia es una bendición, es una victoria. Y Señor, quiero exaltar tu nombre al recibir la palabra con gozo y alegría. Estoy dispuesto, Señor, a tomar esta palabra para bendición de mi vida, para edificación de todo mi ser, Señor. Yo te ruego que ahora que el pueblo se dispone para recibir la palabra, la reciba con agrado, Señor, con unción, que podamos disfrutar de este mensaje, Señor. Yo te pido que suplas, aleluya, toda necesidad mientras la palabra es expuesta. Sé que tu palabra tiene poder, que tu palabra, Señor, lo puede hacer todo, aleluya, porque para ti, Señor, hay bendición, para nosotros hay bendición, para ti hay deleite cuando estamos dispuestos a escuchar tu voz. Te pido que me dé la gracia y la sabiduría en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Dando gloria a Dios, se pueden sentar, mis amados. Gloria a Dios. Y como les dije, quiero hablar bajo el tema el lenguaje de la fe. Y pienso que hoy es un día especial para recibir este mensaje. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? ¿Acaso es un idioma o un lenguaje que debo aprender? ¿Cuán necesario es en mi vida? ¿Realmente es importante en mi vida? Pues bueno, le he puesto el lenguaje de la fe porque fe es más que una palabra. Fe es la respuesta de un corazón. La respuesta frente a una orden divina, frente a un problema, frente a una situación adversa. Lo hermoso de la fe, mis queridos, es que es de aquellas palabras que no podemos aparentar tenerlas. Es una palabra muy profunda y no basta con pronunciar la palabra, porque hay una serie de características que comprueban que tenemos fe o que no la tenemos. Si alguien que dice que tiene fe, entonces se le nota. Como así mismo, si no tenemos fe, eso se nos nota, porque la fe es un lenguaje. Amén. ¿Qué es un lenguaje? El diccionario dice que es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. Es una definición muy técnica. Quizás uno ni la entiende muy bien. Dice el diccionario que desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común a los humanos para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales, sonidos registrados por los órganos de los sentidos. En resumen, el lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos. En algunos casos, señas, gestos, signos gráficos, entre otros. ¿Y qué con todo esto? Pues mis queridos,
así como hay un lenguaje humano que nos permite comunicarnos entre los hombres, amén, también hay un lenguaje del Espíritu que nos permite comunicarnos con Dios. Y el que ha nacido de Dios empieza a hablar ese lenguaje. Recién nacidos en Cristo no lo hablamos bien, pero después de meses y cómo no, años en Cristo, ese lenguaje, ese idioma empieza a perfeccionarse. Y entonces el cristiano que ya lleva años en los caminos de Dios, por supuesto, demuestra el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Entonces, si se le acepta al que está empezando a caminar en la senda, que muchas veces dude, que muchas veces titubee, pero si ya llevamos 20 años en el Evangelio, eso quiere decir que hay abundante fe en nosotros. Amén. Digan amén los dormidos. Digan amén los que tienen fe. Amén. Esto es importante. Empezamos quizás con una palabra, como cuando éramos bebés y fuimos creciendo a niños. El lenguaje empezó a fluir, a fluir. 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Hay un rango que un niño de 1 año por lo menos ya tiene que decir 8 palabras, por lo menos entre 8 y 10 palabras al año. Imagínate si uno tiene 30 años en el Evangelio, no puede tener una sola palabra en el lenguaje de la fe, sino que ya debe dominar ese lenguaje o ese idioma. Gloria al Señor, porque ese idioma empieza a ser parte de nuestra vida, de lo cotidiano, y así prueba tras prueba y confianza tras confianza y milagro tras milagro, uno empieza a dejar de hablar el lenguaje de la carne para hablar el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la fe. Y te pregunto, ¿hablas el lenguaje de la fe? Porque el que quiere agradar a Dios tiene que necesariamente dominar este idioma. En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mira, solo los que viven por fe alcanzan buen testimonio. Si vives según la carne, te será muy difícil alcanzar buen testimonio, agradar a Dios. Pero si vives en el Espíritu, hablando el lenguaje de la fe, mi querido, seguramente vas a agradar al Señor. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tremendo, hermano. ¿Cuántos queremos tener una fe así grande, gloria, una fe admirable? Si algo le hemos pedido al Señor es eso, que podamos tener una fe que le agrade, porque fe es un idioma que todo cristiano debe hablar
y dominar. ¿Qué es la fe? Es más que una palabra, es la respuesta del corazón del hombre hacia Dios. Es la manera en la que vemos las cosas y me refiero a ellas. Por eso quiero hacer un quiz hoy. ¿Cómo se dice prueba terrible en el lenguaje de la fe? No sé qué habla el lenguaje de la fe. ¿Cómo se dice? Prueba terrible en el lenguaje de la fe. Un milagro Dios hará. Amén. ¿Están conectados? Amén. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se dice diagnóstico pésimo, pocas probabilidades de vida, se va a morir en un mes? ¿Un milagro Dios hará? ¿Alguien más que hable el lenguaje de la fe? ¿Todo va a salir bien? ¿Va bien, hermana Sri? Dios está bajo el control. ¿Vamos bien? ¿Quién más habla el lenguaje de la fe? Que llega el diagnóstico médico y le dice el médico: no, hermano, usted váyase para la casa, le quedan 3 días. ¿Qué dice uno ante tal diagnóstico? No moriré, sino que viviré. Por aquí ya estamos entrando en el ambiente, gloria al Señor. ¿Cómo se dice? Están acabando la empresa y el próximo en la lista a despedir soy yo. ¿Cómo se dice? Tú tranquilo, Dios proveerá. Amén. Pues cuando uno habla el lenguaje de la fe y lo amenazan de esa manera, uno dice: no, pues si este es el propósito de Dios, pues una puerta más grande el Señor abrirá. Amén. Ahora mira esto. ¿Cómo se dice silencio de Dios en el lenguaje de la fe? Dios está trabajando, Dios está obrando, no te afanes, espera. Dios quiere, Dios tiene la última palabra. Amén. ¿Cómo se dice malas noticias en el lenguaje de la fe? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Para toda situación adversa y complicada hay una expresión de fe, de confianza y sobre todo esperanza en Dios. ¿Quién quiere hablar el lenguaje de la fe? Yo quiero hablar. Quien quiera hablar el lenguaje de la fe debe saber que la fe está íntimamente ligada a la esperanza. Esperanza que no ha sido puesta en el hombre, sino en Dios. Entonces téngalo muy presente. Yo quiero hablar el lenguaje y quiero dominar ese idioma. Dios bendiga a los que dominan otros idiomas. Pero si algo le he pedido yo al Señor es que me ayude a dominar ese idioma. Yo hablo 3 idiomas: el español, el rolo, el lenguaje de la fe. Sobre todo le he pedido al Señor que me ayude a perfeccionar el último. Yo no sé cuántos idiomas tú hables. En el mundo, según una investigación del año 2009, hay alrededor de 6.909 lenguas. Imagínate, 6.909. Por supuesto ahí en eso entran las lenguas que hay en las etnias indígenas y bueno, que no son muy conocidas. Uno a duras penas ha escuchado el inglés, el francés, un poquito de alemán, ha escuchado, no que se la sepa, pero muchas tribus tienen su propio idioma, su propio dialecto. 6.909 hay en el mundo. ¿Cuántos idiomas hablas tú? No lo sé. Pero lo que es más importante que te quiero decir hoy es que junto con tu idioma natal o el lenguaje que se habla en tu región, el español, creo que aquí todos hablamos español, amén, y nos comunicamos a través de español. En segundo lugar, tú tienes que tener en tu hoja de vida el lenguaje de la fe, porque si no lo tienes va a ser muy difícil agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el verso 8 de Hebreos 11 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tremendo. Por la fe
Dice también: habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿En dónde se aprende el idioma? ¿Cómo empezamos a dominar el lenguaje? Bueno, hay una escuela muy famosa, tiene un nivel altísimo de efectividad. Todos, absolutamente todos los que entraron a ella y aprendieron a confiar en Dios, se lograron graduar con honores. ¿Quieres saber cómo se llama la escuela? No tiene un nombre muy atractivo, pero se conoce como la escuela del desierto. Yo sé que alguno estaba pensando: ¿dónde me matriculo? ¿A dónde voy para llenar el formulario? Mira, en la escuela del desierto, de vez en cuando Dios nos permite ir a hacer especializaciones. Algunos están ni siquiera en kinder, están en párvulos. Y eso es lo que muchas veces uno no tiene en cuenta en la vida cristiana, que la prueba es necesaria y va acorde al nivel de crecimiento, al nivel de confianza que tú tienes en Dios. A veces cuando uno lleva 20 años en los caminos de Dios, la prueba es grandísima. Pero si Dios permite que pasemos por esa prueba, por ese desierto, es porque Él sabe que nosotros tenemos con qué responder. Amén. Como les dije, a veces el Señor nos permite ir a hacer un diplomado en fe, una especialización. Los que conocemos esta escuela sabemos que cada vez que el Señor nos lleva allá o allí, no es para muerte, sino para vida. No es para entretenimiento, sino para entrenamiento. Por eso, si tú estás pasando por la escuela del desierto, ten calma, aprende, aprovecha la oportunidad, porque de allí no vas a regresar igual. Algo grande Dios está formando en tu corazón, algo tremendo Dios está formando en tu carácter. Dios está haciendo algo que, aunque tú no entiendes, es para tu bien. Porque lo bueno de ir al desierto, a la escuela del desierto, es que regresamos diferentes, transformados. Del desierto uno llega con músculo espiritual, sale uno fuerte, hermano. Porque cuando más débiles somos, es cuando se cumple la palabra: diga el débil, fuerte soy. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Dios permite entonces que vayamos al desierto, porque a veces se nos olvida que los cristianos vivimos por fe. Y en su misericordia, a través de la prueba, nos lo recuerda. ¿Qué nos recuerda? Lo que dice en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. A veces se nos olvida la naturaleza espiritual que llevamos y Dios nos la permite recordar. Dios es tan misericordioso que nos manda al desierto para que recuperemos la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está el lenguaje? ¿Será que últimamente estamos hablando muy carnales? Muy como habla el resto de los incrédulos, muy igual o muy similar a los que no tienen temor de Dios. ¿Será que estamos hablando y viviendo por fe? ¿O estamos mirando las cosas que nos rodean y diciendo: sí, definitivamente la cosa cada vez está peor? Sí, definitivamente las cosas en este país cada vez están más difíciles. ¿De qué manera estás viviendo y qué estás hablando? ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? Porque por ahí hay muchos que dicen ser cristianos y que están llenos de fe, pero ante el primer problema, ante la
primer prueba ante un proceso de desierto, quizás de 3, 6, 9, 12 meses, un año, no sé, 2 años, no 12, que Dios nos guarde, una prueba de 12 años. Ante un proceso de eso ya están como la mujer de Job, que en lugar de hablar el idioma de la fe, en lugar de ser la ayuda idónea que su esposo necesitaba, le dijo: ¿sabes qué, Job? Perdimos todo. Nuestros hijos se murieron. Quedamos en la calle. Tú con esa sarna que no te sana y cada vez te veo más incompleto. Te estás cayendo a pedazos. Le dice: yo mejor me voy, pero hazme un favor. Antes de irme, maldice a Dios y muérete. ¿Qué era lo que estaba hablando esta mujer? Estaba hablando el lenguaje de la fe. O sea que se puede evidenciar fácilmente cuando alguien habla el lenguaje de la fe y cuando no está hablando de la fe. Y lo más tremendo es que cristianos que tienen conocimiento de Dios muchas veces se dejan afectar de palabras de incrédulos que no hablan el lenguaje del espíritu, que hablan solo en la carne y se dejan usar por el diablo. Y ahí están muchos cristianos así cabezones pensando: sí, es verdad, Dios se olvidó de mí. No vale la pena ser fiel a Dios. No vale la pena buscar a Dios. Sí, de nada me ha servido tanto tiempo ir a esa iglesia. No, de nada me ha servido leer la Biblia. Porque esas son las palabras que el enemigo usa generalmente para desestabilizar al que teme a Dios. De nada te sirve ir a la iglesia. De nada te sirve orar y ayunar. De nada te sirve ser diferente. Pero hay que aprender, hermano, a identificar qué viene de Dios y qué no es de Dios. Porque si no es de Dios, ¿qué hace uno? Abriéndole la puerta del corazón a palabras y pensamientos que no edifican. Porque hay gente que se deja usar del diablo. No son demonios, pero son instrumentos del diablo. Y a ellos, de la abundancia del corazón, pues les habla la boca. Y están llenos de incredulidad. Y están ahí, hablando y llevando incredulidad por todas partes, duda, temor, miedo, complejos. Que tú te acercas a una persona llena de complejos y terminas acomplejado también. Te acercas a una persona que le tiene miedo a dar un paso de fe y resultas tú también ahí paralítico espiritual. Pero tú te acercas a un hombre de fe, a una mujer de fe y empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a hablar diferente, empiezas a confiar diferente. Únete a gente de fe. Amén. A hombres que realmente vivan para agradar a Dios. Dios espera que de nuestro corazón no salga incredulidad, ni duda, ni miedo, ni temor. Lo que Él espera que nuestra boca confiese es fe, confianza y esperanza. Fe, confianza y esperanza. ¿Por qué Abraham se convirtió en el padre de la fe? Porque su corazón estaba lleno de confianza en Dios. Me atrevo a decir que por las venas de Abraham no corría sangre, sino fe. Porque por las venas, tristemente, de algunos que se llaman cristianos no corre fe, sino incredulidad, duda, temor, complejos. No puedo, es que me da miedo, es que a mí siempre me va mal, es que todo es para los demás y para mí nunca es nada. No, hermano, así no puede hablar un hombre de Dios. Uno que confía en Dios, uno que tiene la esperanza en Dios. Abraham era un hombre que respiraba fe y hablaba fe. Y no porque lo hubiera aprendido de su líder, de su pastor, o se lo hubieran enseñado en la iglesia, porque no tenía pastor, no tenía líder, no tenía iglesia. Pero le creyó a Dios. A veces pensamos que la fe nos va a aumentar si vamos a determinado seminario. ¿Cómo aumentar la fe en 3 pasos? La gente se inventa hoy ese tipo de talleres. ¿Cómo aumentar la fe en 3 pasos? No es tan sencillo como dar un paso, segundo paso, un tercer paso y decir: ya tengo fe.
Tenía fe porque tenía el Espíritu. ¿Tú tienes al Espíritu? ¿Tienes al Espíritu de Dios? Si tienes al Espíritu, entonces vas a dar fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu está la fe. ¿Qué hago para aumentar mi fe? Llénate de Dios. Llénate del Señor. Busca a Dios, llénate de Dios. Pastor, pero es que yo lo he intentado muchas veces. No lo has intentado. Si tú te llenas del Espíritu, va a venir como consecuencia el fruto del Espíritu. Fe. Se va a ir la incredulidad, se va a ir el miedo, se va a ir la duda, se va a ir el complejo. Vas a ser un hombre nuevo, vas a ser una mujer nueva. Tu economía va a cambiar radicalmente. Porque ese es el asunto, mi querido hermano. Muchas veces Dios nos prueba en la parte económica para desarrollar nuestra fe, y en lugar de llegar a donde Dios quiere llevarnos, nos quedamos rezagados, protestando. Señor, de nada me ha servido darte los diezmos, de nada me ha servido ofrendarte, porque mira cómo me va. Y el Señor está probando nuestra fe. La fe tiene tres palabras hermanas, tres palabras hermanas más que son fundamentales para poder hablar el lenguaje. Te las he estado mencionando durante este mensaje. Confianza es una de ellas. Confianza. Por eso dice la palabra: no serán avergonzados cuantos en Él confían. No serán avergonzados cuantos en Él confían. ¿Quieres hablar de fe? Tienes que confiar. 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 ¿Cómo hago para confiar? Confiando. A veces se acerca la hora cero y tú tienes la oportunidad de hacer otra cosa para ayudarte. Y es ahí donde el Señor espera que confíes. Porque generalmente cuando empezamos a ayudarle a Dios es cuando nos metemos donde no tenemos que meter la cabeza. Si sabes que la respuesta particular que tú necesitas es un milagro, espera el milagro. No hay otra cosa. Confiar en que Dios lo va a hacer. Puede ser algo supremamente loco para el hombre, pero posible para Dios. Amén. ¿Cuántas veces Dios ha permitido situaciones muy difíciles en nuestra vida? Y las ha permitido con el propósito de que confiemos en Él. Porque no es otra cosa lo que Dios quiere. Es probar tu confianza. Es probar en qué nivel tú estás. Porque es fácil cantarlo. Aquí 100 voces, 150, 200, 250 al coro. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Y uno se inspira y uno llora. Pero otra cosa es allá afuera. Cuando ya no hay un coro, cuando ya no hay un líder de alabanza que diga: hermano, si tú confías en Dios, adórale. Otra cosa es en la práctica, cuando estás tú y Dios. Y el problema, por supuesto. Recuerda que fe es la reacción del hombre frente a una situación. La fe es lo que Dios espera que tú le demuestres. Confianza, de esa que tenía Abraham. Por eso cuando Dios le pide a Abraham su hijo, su único, porque no tenía 20, tenía uno, aparte que había llegado en su vejez, y le dice que lo lleve al monte Moriah y lo mate allí, que no le está diciendo allí en el monte constrúyele una cabaña, está diciendo levanta un altar y mátalo. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Fue confianza y obediencia en que Dios tenía el control de todo. Porque el que tiene fe confía, y porque confía obedece.
Abraham sabía que por encima de sus pensamientos Dios tenía un propósito. Por encima de lo que no lograba encajar en su mente, Dios tenía un plan. Porque el hombre de fe sabe que la prueba no es el final, la prueba es el principio de algo grande, de algo nuevo, de un nivel desconocido, de una gloria mayor que viene de camino. El hombre de Dios lo sabe. Tú y yo sabemos que Dios siempre hace algo en medio del problema. Siempre. Si tú vives por fe, sabes que Dios hace algo. Aunque las cosas parezcan fuera de control, Dios domina sobre todo. Aunque la tempestad parece el final, ya mi barca se está hundiendo, ya esto aquí, ya uno ve la barca anegada y se ve uno en pedacitos, pero uno sabe que Dios va a hacer algo. Y ese algo es la fe. Tú tienes fe y yo tengo fe porque hemos nacido del Espíritu. Lo que tenemos es que seguir creyendo en el Señor, seguir creyendo en sus promesas. Vamos a Génesis 22:1. Gloria al Señor. Digan amén todos los que tienen fe. Amén. Tarde, pero amén. Dice Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ustedes recuerdan el capítulo 12 que el Señor también lo llamó, pero llamó para decirle unas cosas tremendas. Te bendeciré, te multiplicaré, haré a ti una nación grande, y los que te maldijeren, yo también voy a maldecir. Una cosa tremenda. ¿Qué crees que pasó por la mente en esta ocasión cuando el Señor llamó a Abraham? Quizás el Señor me va a dar otra promesa grandota. Abraham, heme aquí, Señor. Lo que no sabía Abraham es que esa iba a ser la prueba más grande de su vida. Y le dice: toma ahora tu hijo, tu único. O sea, Dios sabía lo que le estaba pidiendo. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor le está diciendo: Isaac va a ser el sacrificio, va a ser el carnero o el cordero, va a ser tu hijo. ¿Y cuál fue la actitud? Confianza y obediencia. Dice el 3: y Abraham se levantó muy de mañana. No dice que se puso a pensar o entró en un retiro de 3 meses para comprobar cuál era la voluntad de Dios. No, porque él conocía la voz de Dios y él sabía lo que Dios le estaba demandando. Así que no había otra cosa sino que madrugar a obedecer. Porque el que tiene fe madruga para obedecer. Amén. Y es que tú conoces cuando es la voz de Dios que te dice hazlo. Nosotros sabemos cuándo es Dios, pero a veces reprendemos al diablo. Y no es el diablo, es Dios. No reprendas la voz de Dios. Confía y obedece. Así como hizo Abraham, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, es decir, tanqueó el carro, calibró válvulas y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué lo hizo así? Porque era un hombre de fe. ¿Cuántos días tuvo que caminar en obediencia? 3 días. Con sus 24 horas, hermano. ¿Cuántos pensamientos le llegaron a Abraham en ese camino?
Imagínate cuántos pensamientos tuvieron que venir a su mente, a su corazón. Me imagino el diablo ahí, hermano, metido, cizañándolo. Mira, ese es el pago por servirle a Dios. Mira, ese es el pago por creerle a Dios. Te dio un hijo para luego matártelo. Ese es el Dios al que tú sirves. Imagínate a Satanás ahí, como lo hace muchas veces con nosotros. Porque ese tiempo de espera en donde tú estás obedeciendo, en donde estás caminando por fe, es crucial. Y es ahí en donde Dios pesa tu corazón, en donde Dios no habla. Durante esos 3 días Dios no habla nada. Dios no te vuelve a prometer nada. Que no apareció en el segundo día a decirte: mira, cuando llegues allá yo te voy a decir que ya no lo vas a matar, que yo te voy a hacer un milagro. No. En esos 3 días de silencio son largos, hermano. Pero Dios probando tu fe, es Dios probando tu confianza, es Dios probando qué tan consciente eres del poder de Dios. Porque recuérdalo, a veces se nos olvida que los que amamos a Dios vivimos por fe, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios dice: la fe de este está oxidándose, entonces toca ejercitarlo. Porque todo músculo que no se usa se atrofia, y cristiano que no usa la fe se vuelve incrédulo. Y qué bueno cuando el Señor nos tiene ahí corticos. Esos son los mejores tiempos. Esos son los mejores días. Esa es la mejor temporada, cuando uno está agarrado, hermano, del Señor, y dice: Señor, si tú me sueltas yo me muero, si tú no lo haces yo no sé qué va a pasar. Aquí me va a llegar, no sé, me van a llegar todos a caerme a palos si tú no haces algo. Cuando tú estás agarrado y escondido en Dios, son los mejores días, los mejores tiempos. En esos días es cuando mayor crecimiento espiritual hay. Y sin quererlo muchas veces le decimos: Señor, sácame de aquí, sácame ya, por favor, que me muero. Y el Señor diciendo: un poquito más, un poquito más. No te das cuenta cómo has crecido, no te das cuenta cuán consagrado ahora estás, no te das cuenta que ahora llegas temprano a los cultos, no te das cuenta que volviste a los ayunos, no te das cuenta que ahora haces devocional, que ahora te reúnes con tu familia, no te das cuenta que ahora hay culto familiar. Un poquito más, un poquito más. Dios probando nuestro corazón. Y dice que el verso 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tremendo. Mira el ejemplo del padre de la fe. El hombre de fe no reniega, el hombre de fe no maldice, no protesta, no dice: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no otro? El hombre que le cree a Dios da pasos de fe, no entiende por qué ni para qué, por qué le tocó a él. Él solo confía y obedece, porque sabe que Dios hará algo y que no lo va a dejar en vergüenza. Abraham perfeccionaba su lenguaje de fe en la prueba y empezó a hablar como debe hablar el que cree en las promesas de Dios. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y luego que terminemos de adorar y de sacrificar, volveremos a vosotros. Ahí ya él tenía claro que Dios no le iba a permitir matar a su hijo. O si Dios le permitía matarlo, él estaba convencido que Dios le iba a resucitar a Isaac, pero que de allí no se iba a ir sin su hijo. Mire esa fe, es increíble, hermano. Tremendo. Y a veces nuestros problemas
Problemas que ciertamente es lo que estás viviendo y tú dices, no, eso es tremendo, tremendo. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Metemos la nariz entre el vaso del agua y nos quedamos ahí. Y alguien que me saque, sabiendo que nosotros mismos podemos salir de ahí, creyéndole a Dios, confiando y obedeciendo a Dios. Y tomó, verso 6, Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, las cosas se empezaron a complicar. Los sentimientos salen a flor de piel. Mi hijo, padre. Y si algo es tremendo, hermano, es ese lazo, esa conexión que hay entre un padre y un hijo. Pongámonos en el lugar de Abraham. Generalmente nuestros hijos nos preguntan: ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se llama? Son preguntas fáciles de responder. Pero cuando tu hijo te pregunta: papá, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sabiendo que Él es el cordero, sabiendo que Él es el sacrificio, sabiendo que Él es la ofrenda que Dios te ha pedido. ¿Cómo respondió Abraham? Pues las cosas se complican, pero vemos un lenguaje más fluido de parte de Abraham. Isaac no sabía lo que Dios le había pedido a su padre, pero en medio de la lucha que había en el interior de Abraham, Abraham volvió a hablar en fe. No se puso a renegar, no maldijo a Dios. ¿Qué hizo el hombre de fe? Dice el versículo 8, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. A mí Dios me dijo una cosa, pero yo sé que Dios va a hacer otra. Wow. E iban juntos. Porque el hombre de fe no percibe las cosas de la misma manera que un hombre que no tiene el Espíritu. Por eso habló de esa manera. El hombre natural, el carnal, se pone a llorar, se rasga los vestidos, se lamenta, entra en depresión, se va de la iglesia, le echa la culpa a Dios, a los hermanos, a la misión. El hombre de fe dice: no sé cómo, no sé cuándo, no sé a qué hora sucederá el milagro. Solo sé que a donde vamos, al lugar que Dios nos ha dicho, allí vamos a ver un milagro, y sé que Dios proveerá cordero para el sacrificio, hijo mío. Porque él conoce a su Dios y sabe que Dios es fiel. Verso 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es la hora cero, es el momento. Hubo un silencio en el cielo. Los ángeles están expectantes, mirando la determinación de este hombre. Abraham levanta el cuchillo para descargarlo sobre su hijo Isaac. Está determinado a asesinarlo. ¿Por qué lo hizo? Porque Abraham tenía la confianza que si era necesario matarlo, Dios le resucitaría a su hijo. ¿Sabes que muchas veces Dios espera que nosotros matemos en nuestro corazón sentimientos,
proyectos, metas, sueños, que Él está esperando que nosotros lo hagamos en el corazón para luego proveer una bendición mayor, una respuesta mayor. A veces estamos tan trancados con Isaac ahí, que no, tú me lo diste, no lo suelto, tú me lo diste, el hijo de la promesa, tú me lo diste, no lo voy a sacrificar. Dios quiere que lo sacrifiques. Abraham sabía que si le clavaba el puñal a su hijo, Dios se lo levantaría. Está a punto de matar a su hijo, cuando de repente, hermano, dice la palabra en el verso 13, en el verso 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. A Él la gloria, a Él la honra, aleluya. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Hacer llorar a Abraham porque sí, porque es que a Dios le gusta ver a sus hijos llorar. No, el propósito era probar la fe, probar si había o no temor hacia Dios en el corazón de este hombre. Muchas veces decimos: yo temo a Dios y soy un gran hombre de fe, soy una mujer que teme a Dios, soy una mujer de mucha fe. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos prueba? Es probable que esté siendo probado, que esté el Señor tratando contigo en algún área. Pues quiero recordarte que esa prueba es para bendición, que ese desierto es para crecimiento, que esa enfermedad no es para muerte sino para vida, que ese problema ya Dios lo resolvió de antemano, que ese no pasarás, no lo verás, tiene una lógica. Esa puerta cerrada es porque Dios tiene una puerta más grande, hermano. Después de ser aprobado en la lección, ¿qué dijo Abraham? Porque allí alcanzó el título honoris causa a la fe. Después de ser aprobado, dice Abraham, verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y esto es hermoso, porque cada vez que Dios nos prueba, nos permite aprender algo de Él, algo del carácter del Señor. Se nos revela. En cada prueba conocemos más a Dios. Y Dios nos lleva a nuevos niveles espiritualmente hablando. Abraham conoce a Dios en un nuevo nivel. Por eso quiero decirte que tú no podrás decir: Jehová Jireh, Dios es mi proveedor, hasta cuando Él sea el último recurso que te quede en la vida. Porque si tu cuenta está llena, si todo está, si tienes la vida asegurada por 50 años más, ¿cómo vas a decir Jehová Jireh? Si es a través del desierto, cuando ni amigos te quedan, cuando todos los bancos se cierran, cuando los prestamistas no te vuelven a contestar el teléfono. ¿Cuándo sabes que Jehová es Jireh? Precisamente cuando Él es lo único que tú tienes. Cuando Él es la salida, cuando Él es la respuesta, cuando Él es el único que puede hacer el milagro. Y Dios lo hace, y entonces tú dices: Jehová Jireh, mi proveedor. Así que es muy probable que lo que estés pasando sea necesario para conocer más a Dios.
Yo tengo la plena confianza y convicción en Dios en muchas áreas de mi vida. Sé que Jehová es mi proveedor, porque en varias ocasiones Él ha sido el último recurso. Lo único que tengo es el proveedor de mi casa, es el proveedor de mi sustento, de mi familia. ¿En dónde lo conocí? En la prueba, en el desierto. Y bendito sea Dios cuando de vez en cuando nos permite pasar por esas temporadas para recordarnos que no somos asalariados, sino hombres de fe y que esperamos en Él y que Él no nos deja en visto. ¿Tú dependes de Dios? Abraham no tenía en mente lo que vendría después de semejante prueba. No sabía que lo que venía nunca alguien lo había escuchado, nunca nadie lo había recibido. En el verso 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Hermano, vale la pena confiar en Dios y vale la pena obedecer al Señor. Dios le habla de tal manera que ningún otro hombre en la tierra ha sido tan bendecido en sus generaciones como Abraham. Las tres grandes religiones del mundo reconocen a Abraham como su padre: los cristianos, los judíos y los musulmanes. Todos decimos que Abraham es el padre. ¿Cómo ves todo lo que Dios hace cuando tú tienes fe? Cuando tú hablas fe, cuando tú respiras fe. Hay una cuarta palabra si quieres dominar el idioma o el lenguaje de la fe. La primera es fe, la segunda confianza, la tercera obediencia y la cuarta esperanza. Si algo no puedes perder en el día de la aflicción es la esperanza. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué fue lo que mantuvo firme a Abraham? La fe, la esperanza y el amor. Pero la esperanza fue fundamental para ver el milagro. Vamos a Romanos capítulo 4 versículo 16. Vive el Señor para siempre. Vamos allí, Romanos 4:16. Ya estamos terminando en esta noche. Gloria a Dios. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria al Señor. Eso es fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Tu hijo está rebelde? Pues tú no dices: mi hijo es un rebelde, es un impío, es un mundano. No, mi hijo es un siervo de Dios, mi hijo es un hombre de Dios, mi hija es una mujer de Dios, es un instrumento de bendición. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que quiere Dios. Verso 18. Él, ¿quién? Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Usted sabe qué es creer en esperanza contra esperanza? O sea, que no hay esperanza, pero yo tengo esperanza. Eso es fe. Ya se cerraron las matrículas. Nada que hacer. No hay de dónde. Se acabó el dinero. Esperanza contra esperanza. ¿Un milagro? Es imposible. ¿Un milagro? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho:
así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Porque el hombre de fe no se queja, sino que le da la gloria a Dios. El hombre de Dios no maldice a Dios. El hombre de fe alaba al Señor. Mire, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hay una medida de fe que Dios espera alcancemos, y si la alcanzamos nos será contada por justicia. El propósito de todo lo que enfrentamos a diario es que hagamos justicia, que lleguemos a niveles donde otros han abandonado, donde otros han dicho no, hasta aquí ya, no creo más. ¿Te atreves a creerle al Señor? Pues Dios tiene mucho más para los que creen en Él. Tal vez te sientes sin fuerzas. Este año no ha sido el mejor. Tal vez la mala racha no ha terminado, dices tú. Pero todavía en el fondo tienes una esperanza. Movida no por tus fuerzas, sino por el Espíritu que está dentro de ti. Persiste la esperanza, humanamente hablando, pero todavía hay una esperanza tan pequeña como el granito de mostaza, la cual no es movida por tus emociones, sino por el Espíritu Santo, que te dice, aunque no ves nada, aunque no hay respiro, aunque está como muerto, vivirá. Vivirá. ¿Cuántos creemos que Dios puede levantar a Lázaro aún después de 4 días de muerto? ¿Cuántos creen que Dios cumplirá sus propósitos a pesar que humanamente quizás ya ni la edad te ayuda? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Si tú sabes que Dios tiene algo por hacer en tu vida, pues aférrate de eso. Aférrate a eso que parece ser muy pequeñito, y seguramente vas a ver la gloria de Dios. Hoy Dios abrirá los cielos para aquellos que se decidan a confiar en esperanza contra esperanza. Ponte de pie, por favor. Y este es el momento para hacer una oración en lenguaje de la fe, porque para Dios todo es posible. Tu milagro es posible. Tu respuesta es posible. Tu sanidad es posible. Esa puerta cerrada se abre porque para Dios es posible. Esa provisión milagrosa que tú necesitas, en el nombre del Señor, viene a tu vida en esta hora. Esa restauración de tu hogar, esa restauración de tu familia, en el nombre de Jesús sucede, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor está aquí en esta noche. El Señor está aquí, aleluya. Él es obrador de milagros. Él es obrador de maravilla. Levanta tus manos en esta hora y adora al Señor conmigo 1 minuto. Dile: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu grande amor. Oh, aleluya. ¿Quién como tú entre los dioses? Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra. Recibe, Señor, todo el reconocimiento. Hoy te alabo, Señor, hoy te exalto. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Oh, Señor, perfecciona ese lenguaje de la fe en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Señor Jesús, permite, aleluya, milagros en medio de la congregación. Permite, Señor, que la iglesia cada día sea más creyente. Oh, aleluya, más atrevida en la fe. Que no se conforme, que no se limite, Señor.
Oh Padre Santo, mientras te alabamos, Señor, tú te mueves. Tú te mueves. Yo no sé si tú tienes la confianza, querido hermano, pero Dios está en este lugar. Señor está en este lugar. Aleluya.